Esta primera unidad se intitula Introducción a los medios de control de la constitucionalidad. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad. Así vayan conformando su concepto. Empezamos con que el amparo es un medio de control de constitucionalidad. Entonces, por ello, vamos a conocer lo siguiente, compañeros. Primera referencia. Tenemos a nuestra Constitución. A veces, como abogados, sobre todo antes de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, poco se le daba importancia al proceso constitucional. Realmente, cuando se hablaba de proceso constitucional, todo el mundo hacía referencia al juicio de amparo. Y más del 90% de los amparos antes de la reforma se promovían por dos artículos: artículo 14 y artículo 16 constitucional. El 90% de los amparos se promovían por esos dos artículos. Cuando hablamos del derecho procesal constitucional, nosotros vamos a hablar de un tema importante: los derechos consagrados en la Constitución para mantener su supremacía. La supremacía de la Constitución hace que la Constitución se encuentre ¿dónde, compañeros? ¿Dónde tenemos a la Constitución? La Constitución está aquí, acá, en la cúspide. La Constitución es la norma suprema. De la norma suprema surge el ordenamiento jurídico ulterior. Todo este ordenamiento que tenemos acá debe ser elaborado de conformidad con la norma constitucional, suprema. Con la norma suprema, exactamente, la norma constitucional. Por eso, si estos actos que están acá vulneran la Constitución, entonces recurrimos al derecho procesal constitucional para que estos actos queden sin ningún efecto y de esta manera nosotros restablecemos el orden constitucional. Muy bien. Ok. Destacamos lo siguiente: sectores del derecho procesal constitucional. Primer sector: derecho procesal constitucional de las libertades. Bien, algunos derechos fundamentales que ustedes ya conocen. Por ejemplo, el que regula el artículo 6 de la Constitución, la libertad de expresión. Muy bien, tenemos a que se manifiesta para pues presentar una opinión en particular que tiene sobre alguna cuestión política, alguna cuestión religiosa, alguna cuestión social, y bueno, se manifiesta libremente. Libertad de expresión. A través del derecho procesal constitucional de las libertades, va a protegerse contra actos que limiten, que vulneren su libertad de expresión. Muy bien. Resulta que Gabriela emite algunos panfletos y presenta a lo mejor algunas cuestiones políticas que ella considera importante para ella. Muy bien. Y de esta situación resulta que le impiden la libertad de imprenta y su libertad de expresión, vulnerando sus derechos fundamentales. Gabriela, en contra de ese acto, tiene el derecho procesal constitucional de las libertades. ¿Se entiende? Ok. Itzel, de pronto, sin decir la autoridad, sin fundar y motivar la causa bajo la cual está realizando un acto de molestia en su domicilio, pues la autoridad llega a su domicilio y no funda y motiva. ¿Qué está ocurriendo aquí? Se le está cometiendo una violación a sus derechos fundamentales por parte de Itzel. Itzel, contra ese acto de autoridad, puede promover el juicio de amparo. Este es el derecho procesal
constitucional de las libertades. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Derecho procesal constitucional orgánico. Escuchen bien esto, por favor. La Constitución establece una división de funciones. Tenemos función ejecutiva, función legislativa, función judicial. Y a su vez, 3 niveles de gobierno: federal, local y municipal. Cada ente público tiene encomendada una función. Muy bien. ¿Qué pasa si la autoridad federal, específicamente el Poder Ejecutivo, invade una competencia que es del Ejecutivo de una entidad federativa? Muy bien. Aquí hay 2 opciones. Atención, por favor. Si la afectación es al ente público, el ente público que se considera afectado, vulnerado su derecho por esa invasión de competencias, puede promover un medio de control de constitucionalidad que se llama controversia constitucional. Muy bien. Regulada en el artículo 105, fracción 1 de nuestra Constitución. Muy bien. Y si el afectado por esa invasión de competencias es el particular va a promover un amparo llamado amparo soberanía. A ver. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. A ver, pongamos el ejemplo. Perdón, profesor. Sí. ¿Otra vez lo podría repetir, por favor? Claro que sí. Estamos con el tema de el amparo soberanía, ¿verdad? ¿De ese tiene duda? Sí. Ok, le pongo un ejemplo para que le quede mucho más claro. Ahí va. Imagine que A tiene un departamento. De conformidad con el artículo 115 de nuestra Constitución, el impuesto al predial le va a corresponder al ayuntamiento, en el caso de la Ciudad de México, a la alcaldía. Muy bien. ¿Qué pasaría en el caso de la Ciudad de México si el gobierno, si el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México quisiera hacer esta recaudación y se la solicitara a usted? Está invadiendo una competencia el gobierno de la Ciudad de México, porque ese impuesto en la Ciudad de México le correspondería a la alcaldía. A la alcaldía. Esa invasión de competencias agravia a usted como contribuyente. Usted como contribuyente puede promover el amparo indirecto, llamado amparo soberanía por invasión de competencias. Si la alcaldía dijera, oye, ¿por qué el gobierno de la Ciudad de México está cobrando este impuesto? Entonces la alcaldía podría promover como ente público una controversia constitucional. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. Otro sector del derecho procesal constitucional. Muchas gracias, Gabriela. Así le quedó claro el ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, profesor, gracias. A sus órdenes. El siguiente, por favor. Derecho procesal constitucional transnacional. A ver, artículo 1 de la Constitución.
se van a garantizar, se van a proteger los derechos humanos que se encuentran consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Muy bien. Y en ese sentido, compañeros, aquí ejercemos control de constitucionalidad y del otro lado ejercemos un control de convencionalidad. Cuando hablamos del derecho procesal constitucional transnacional, hacemos referencia a los tratados internacionales. Y muchas veces la cuestión no se queda en una jurisdicción local. ¿Qué significa, compañeros? Que hay ocasiones que las controversias llegan a cortes internacionales. Voy poniendo un caso, por favor. A ver, atención con el siguiente esquema, ¿eh? Hablamos de un proceso ordinario. Empezamos con un proceso ordinario. Esta es mi demanda. ¿Sale? ¿Alguna cuestión familiar? Vamos a poner una cuestión familiar. No sé. Por ejemplo, el tema de fecundación in vitro. Resulta pues que la norma no permite el tema de fecundación in vitro y considera una persona afectado sus derechos reproductivos. Muy bien. Ok. En esta demanda, fundamento, legalidad, norma sustantiva, código civil, norma adjetiva, código de procedimientos civiles. Muy bien. Ok. Noemí, ¿tienes una pregunta? Te escuchamos, Noemí. Noemí Alejandra. Sí, hola maestro, perdón, Hola. apenas voy entrando a la clase. Buenos días. Buenos días. No había podido entrar. Aquí estoy Ok. presente. Muy bien, Sí. muchas gracias. No se preocupe. El licenciado Johanna está muy atento de ahorita sus asistencias, ¿eh? Muy bien. Gracias, maestro. Buen día. Bye. Muchas gracias, sí. Muy bien. Legalidad. En esta demanda también podría agregar un tema de constitucionalidad. Pero si vamos más allá, podría argumentar un tema de convencionalidad. Si yo argumento constitucionalidad, lo que estoy presentando es el fundamento de nuestra Constitución. Si yo presento convencionalidad, mi fundamento va a ser la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta es mi demanda. A ver, estamos en una materia muy compleja, así que por favor toda su atención, compañeros. Presento la controversia. Todo el trámite que vamos a llevar va a llegar a su conclusión cuando se dicta una sentencia. Como en mi demanda alego cuestiones de convencionalidad, cuando el juez dicte su sentencia, hará un pronunciamiento sobre convencionalidad. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Esta cuestión no se va a quedar al terreno de la justicia ordinaria. La sentencia admite recurso como es la apelación. Esa apelación se va a remitir al superior jerárquico que cuando resuelva la apelación necesariamente tendrá que pronunciarse sobre estos elementos que presentan las partes en su demanda, en su contestación. Ya no hay más que promover en la vía ordinaria. Ya agotamos todas las instancias en la vía ordinaria. ¿Se entiende? Ok. Contra esta sentencia que ha quedado firme,
las partes pueden presentar amparo directo, que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. El amparo directo va a ser todo un proceso que se va a llevar, estimados amigos, ante los tribunales colegiados de circuito. El tribunal colegiado de circuito recibe la demanda de amparo, turna a un magistrado oponente y va a emitir sentencia. Como se argumenta cuestiones de constitucionalidad y de convencionalidad, esta sentencia va a ser objeto de recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué más hay por hacer en el interior del país? ¿Qué más hay que hacer en la jurisdicción de México? Nada. Se acabó, compañeros. Pero en mi demanda estoy alegando una cuestión de convencionalidad, argumentando la aplicación de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y si subsiste todavía la violación, este caso, compañeros, puede llegar a cuestiones internacionales con la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con su trámite posterior ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entiende, compañeros? Yo sé que es un poco complejo, compañeros, pero de alguna manera este es más o menos un panorama de un tema que se llama litigio estratégico. Muy bien. La verdad que por eso es de sus últimas asignaturas, porque esta asignatura no la podríamos haber metido al principio ni a la mitad. Es una asignatura que se imparte cuando ustedes ya tienen bases muy cimentadas sobre lo que es el derecho. ¿Se entiende? Muy bien. Ok. Entonces, esto es una parte muy importante. De todos modos, no se preocupen, tienen el material y ya saben que, bueno, posteriormente vamos a tener el video en el canal y también se lo voy a compartir a Liceo Johanna pues, para que cualquier cuestión que tengan, pues lo puedan volver a consultar. Muy bien. Excelente. Bien, compañeros. Y llegamos. Itzel Rosas, te escucho, por favor. Profesor, si se quiere hacer, bueno, si hicimos un amparo aquí en México, pues con lo que nos había comentado, ¿no? Primero se llega, bueno, se agotan todas las instancias, comenzamos con el amparo, perdemos ese amparo, pero seguimos teniendo el problema y entonces nos vamos a alguna otra institución internacional. ¿Se tiene que abrir otro amparo o es dentro del mismo? No, ya no, ni siquiera sería un amparo. Por ejemplo, el tema de que cuando llegue usted a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que usted va a presentar es una petición. ¿Sale? Ya en el tema de la jurisdicción local se acabó todo. Ya no hay más que hacer. Lo que diga la Corte ya es una resolución firme. Se acabó. Lo que nos queda, mi estimada Itzel, es el tema de que presentemos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud para que la comisión entre a estudio y verifique si existe una violación de derechos humanos. Muy bien. Okay. Sí. Gracias, profesor. A sus órdenes. Muy bien. Profesor. Sí, Eli. Pero esto solamente en el ámbito esa es lo único que quedaría de hacer que usted está comentando, solamente es en el ámbito de los derechos humanos, solo en eso, ¿verdad? Normalmente el amparo toca elementos muy sustantivos en el tema de derechos humanos. Acuérdese que el amparo, sobre todo, es un medio de control de constitucionalidad. Pero como usted lo dice, Eli, tengo que hacerlo valer desde el inicio, desde la jurisdicción ordinaria. Porque si vengo a alegar en la sentencia que la norma que me están aplicando es inconstitucional, va a pasar algo, compañeros. Acto consentido. ¿Por qué? Porque ahora me vienes a decir que la norma que te aplicamos es inconstitucional cuando tuviste todo el tiempo para hacérmelo saber.
Ahora no me vengas a alegar esto al final, porque entonces tú lo consentiste. Por eso preparamos desde el inicio, ¿eh? Desde que yo presento mi demanda, yo ya preparo el camino para que esto pueda ocurrir, ¿eh? ¿Se entiende? Muy bien. Profesor. Sí, Eli. Y entonces con lo que usted está diciendo, dice que un medio de impugnación del amparo es el acto consentido, entonces no, bajo lo que usted está comentando, entonces no aplicaría. A ver, ¿a qué me refiero con el acto consentido? Si usted no lo impugna en el momento procesal oportuno, usted está consintiendo el acto de la autoridad de forma tácita, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted tenía la forma de impugnar dicho acto. No lo hace en su momento procesal. Cuando lo venga a hacer, realmente implica que usted consintió el acto de la autoridad, porque no lo hizo en el momento procesal oportuno. ¿Sí? Ok, le agradezco mucho. A sus órdenes. Muy bien. Compañeros. Perdón, profesor. Sí, mi estimado. O sea que Carlos. No presentarlo en tiempo y forma sería un consentimiento. Un consentimiento tácito, exactamente. Okay. No lo presento, no significa que esté de acuerdo con el acto, pero al final de cuentas, al no cumplir con los plazos procesales, va a implicar que mi amparo no le van a dar trámite. Muy bien. Profesor, entonces aquí aplicaría el que calla otorga. Pues un poquito sería esa la cuestión. Si no te quejas, pues al final de cuentas, pues no va a proceder el amparo, porque la justicia de la Unión, pues no va a poder conocer la violación o la afectación a sus derechos fundamentales. Muy bien. Profesor, entonces es durante el proceso siempre estar, inconformarse, ¿no? ¿Cómo se está dando? Sí, sobre todo, por ejemplo, en tema de amparo directo, al final de cuentas, las violaciones procesales que le cometan, hay que inconformarse, hay que impugnarlas, porque si no, al rato van a decir, pues bueno, si ocurrieron, ¿por qué no te manifestaste? ¿Por qué no hiciste ninguna observación? Al final de cuentas, pues pareciese que estás consintiendo el acto. Por eso hay que quejarnos, compañeros, hay que impugnar. Al final de cuentas, pues podemos reparar los efectos del acto de autoridad. Ok, eso es para que dé efecto lo que usted le llama litigio estratégico. Exactamente. Muy bien. Ok. Viene siendo entonces, profe, que desde el inicio de la demanda, tener bien los argumentos, y en el momento que me pisoteen los derechos humanos, desde ahí ya voy a tener que empezar a poner así como un foco rojito de que me puedo ir también hacia el juicio de amparo. Exactamente, o sea, desde que usted presenta una controversia, vamos a poner, de índole familiar, y a lo mejor el tema es de un tema de pensión alimenticia de un menor, pues a lo mejor no solamente fundamenta con el Código Civil, no solamente fundamenta con el artículo 4 de la Constitución, con temas de igualdad, etcétera, etcétera. A lo mejor usted agrega Convención Americana de Derechos Humanos y agrega jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué está preparando usted? Y eso ya me da la pauta. Exactamente. Perdón, y eso ya me da la pauta para, por si yo en la sentencia no estoy de acuerdo, me voy hacia el juicio de amparo. Sí, al final los jueces tienen la obligación de pronunciarse, ¿eh? El juez se tiene que pronunciar. Pero a final de cuentas, si no está de acuerdo usted con lo que resuelve el juez, a final de cuentas usted prepara el camino, no solamente para el juicio de amparo, sino también en el caso de que subsista la violación de derechos humanos, que el asunto pueda llegar al propio sistema interamericano de derechos humanos. ¿Se entiende? Gracias, profe. A sus órdenes, Gabriel. Saludo. Profe, igualmente. Sí. Porque todo acto inconstitucional es una violación a los derechos humanos, por eso se da la última instancia, que es el litigio estratégico, ¿no? Bueno, no sé si todo acto contrario a la Constitución sea una violación a derechos humanos, porque hay algunos actos que son meramente competenciales, más que una violación a derechos humanos, sería una violación a las competencias que establece la Constitución. Entonces, no todo acto inconstitucional implica que viola derechos humanos, ¿eh? Hay otro tipo de vulneración. Ok, gracias. Sí, muy bien. El derecho procesal constitucional local, compañeros, defiende la Constitución, pero no la federal, maestro, la local. Jesús, sí, perdón, maestro, que los interrumpa. Hace rato estaba levantando la mano. Sobre los tiempos, maestro, doctor, gusto en saludarte.
de todos los compañeros. Sobre los tiempos que tenemos para presentar un juicio, para el caso concreto que estamos hablando, en este caso, ¿cuáles serían? Ok, muy bien. Vamos a verlo un poquito más adelante, Jesús, pero le digo que los plazos generales para la promoción del amparo son de 15 días. ¿Sale? Perfecto, gracias. 15 días hábiles, pero ya un poco más adelante vamos a ser muy explícitos con algunos plazos especiales de tramitación del juicio de amparo. Muy bien. Compañeros, gracias, a sus órdenes, mi estimado amigo. Derecho procesal constitucional local. La Constitución de la Ciudad de México, la Constitución de las entidades federativas, también debe mantener su supremacía. Si la Constitución local es objeto de vulneración, recurrimos a los medios de control de constitucionalidad, pero a nivel local, a nivel de la Ciudad de México. Tan es así que la propia Constitución establece un órgano encargado de velar por la defensa de la Constitución. Su nombre es la Sala Constitucional de la Ciudad de México. Eso solamente por hablar del tema de la Ciudad de México. Pero bueno, cada entidad federativa tiene sus propios mecanismos. ¿Se entiende? Muy bien. Ese es el derecho procesal constitucional local. Compañeros, a lo largo de toda esta sesión, es importante que hablemos de la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional busca lo siguiente: el valor de la Constitución va a encontrarse aquí, en el más alto nivel, en la instancia suprema. La Constitución va a tener por objeto reparar los actos que sean contrarios a ella, dejar sin efectos actos de autoridad que vulneren o restrinjan los derechos que se contemplen en la Constitución o en los tratados internacionales. Los sistemas de control que vamos a revisar un poco más adelante tienen un propósito en particular, compañeros. El propósito de establecer los mecanismos que aseguren la eficacia de la Constitución. Y bueno, la sentencia constitucional que vamos a resolver, compañeros, es cuáles son los efectos de una sentencia de un conflicto constitucional. Y ya hay dos tipos de efectos. Sentencias. Sentencias con efectos generales. Sentencias con efectos relativos. Sentencias con efectos generales. Para todos. Sentencia con efectos relativos. Solamente para la parte promovente. Normalmente aquí ubicamos al juicio de amparo. Entonces serían los que, bueno, el promovente es el individual, obviamente. No, nada, estoy pensando en voz alta, perdón. Sí, no se preocupe. No, pero sí va bien. El promovente lo que implicaría que solamente usted, Gabriela, usted que promueve este medio de control de constitucionalidad, los efectos son para usted. Aunque Axel, aunque Leonel, aunque Itzel, aunque Gabriel se encuentren en la misma situación, como usted fue la única que promovió este medio de control de constitucionalidad, solamente los efectos son para usted. Jesús, te escucho, por favor. Sí, aquí estaríamos hablando, maestro, doctor, del principio de relatividad del juicio de amparo. Relatividad de sentencias, también conocido. De sentencias. Exactamente, como fórmula Otero. La fórmula Otero. Muy bien. Ok, muy bien. Es lo mismo, maestro. Sí. Es lo mismo que sucedía que sucedió con lo de la marihuana, ¿no? Solamente a las personas que promovían esto eran a la que les daban el beneficio, ¿no? Pero ahorita le platico. De esto.
Ok, ahorita le platico esta cuestión, porque esto es interesante lo que usted me menciona. Eli Vázquez pregunta. Sí, entonces en realidad esta es la diferencia entre el amparo directo y el amparo, el fundamento, ¿no? Entre el amparo directo y el amparo indirecto. El indirecto es donde afecta a todos en general, y el amparo directo es donde lo promueve solamente una persona, ¿no? A ver, normalmente los efectos del amparo, tanto directo o indirecto, son efectos relativos, ¿eh? Los efectos generales, ahorita les pongo un ejemplo para que les quede muy claro los efectos generales en las sentencias constitucionales. A ver, ahí va. Y voy a poner el ejemplo del caso de la marihuana. Muy bien, que mencionó Carlos. Ahí va. Efectos relativos. 5 resoluciones sobre la constitucionalidad de la marihuana para usos lúdicos. En su momento era para las personas que lo promovieron. Aquí vamos el caminito. Aquí va el caminito. Primera sentencia de amparo promovida a favor de A. Y dice la resolución: el consumo de marihuana con fines lúdicos es perfectamente constitucional. Los efectos solamente son para A. A él es el que se estima la constitucionalidad del consumo de marihuana con estos fines. Después tenemos una segunda resolución, que en este caso es para otra persona llamada B. ¿Sale? Aquí lo tenemos. Ahora, esta segunda resolución reitera: el consumo de marihuana con fines lúdicos es perfectamente constitucional. Seguimos hablando de efectos relativos. Tercer caso. Ahorita les doy el uso de la voz, permítame un momento. Tercer caso. Hay una nueva revisión constitucional que promueve otra persona, y en este caso la Corte vuelve a manifestarse sobre la constitucionalidad del consumo de marihuana. Cuarta resolución. Aquí la tenemos. Cuarta resolución en la cual la Corte para otra persona vuelve a pronunciarse sobre la constitucionalidad del consumo de marihuana con fines lúdicos. Quinta resolución. En esta quinta resolución, la Corte vuelve a pronunciarse sobre el consumo de marihuana con fines lúdicos. Esta quinta resolución conforma lo que en juicio de amparo se conoce como jurisprudencia por contradicción por reiteración de criterios. Si hablamos de esta jurisprudencia por reiteración de criterios, hablaríamos que los efectos son generales. Por eso el día de hoy se estima la constitucionalidad del consumo de marihuana con fines lúdicos, ya no solamente para A, B, C, D y E. Ahora los efectos son generales, son para todos. ¿Se entiende, compañeros? ¿Me repite el nombre, maestro? ¿Jurisprudencia por qué? ¿De criterios? Por reiteración de criterios. Muy bien. Herbert, te escucho. Gracias, buenos días. Muy buenos días, amigo. Aquí hablamos de personas y en el caso de empresas cuando promueven, ¿cómo aplica el juicio? Es igual, mi estimado Herbert. Al final, por ejemplo, si usted es el representante legal de una persona moral y considera que los derechos, inclusive hasta se dice, los derechos humanos de las personas morales, los considera usted agraviados, usted va a presentar como representante de esa persona moral un juicio de amparo. Pongamos un ejemplo. Usted representa a una empresa y la autoridad a esa empresa llega a hacer una inspección. La autoridad administrativa no funda ni motiva la causa de su visita y le genera un acto de molestia. Considera que se está violando la inviolabilidad del domicilio de la empresa a la autoridad no fundar y motivar la causa que justifique su acto de molestia. ¿Sí? Ok, está causando un agravio.
Usted, como el legítimo representante legal de esa empresa, puede promover a nombre de la persona moral un juicio de amparo. Ok, gracias. Muy bien, a sus órdenes. Muy bien, compañeros. ¿Se va entendiendo? Okay. Perdón, profesor, que lo interrumpa nuevamente. En este ejemplo que usted puso de las 5 personas, ¿es solamente un ejemplo del número 5? O sea, ¿siempre tienen que ser 5 o solamente fue un ejemplo? No, para jurisprudencia por reiteración de criterios se requieren 5 resoluciones en el mismo sentido sin ninguna en contrario. 5 en el mismo sentido. Ah, ok, gracias, profesor. Sí, muy bien. Procesos constitucionales. A lo largo de esta clase vamos a hablar del juicio de amparo. Ese va a ser el tema central. Tenemos otros procesos constitucionales como la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, la justicia electoral, el juicio político y la declaración de procedencia. Explico la controversia y explico la acción de inconstitucionalidad, así como la justicia constitucional, para que se vaya entendiendo, compañeros. Muy bien. Ok. Me brinco algunas laminitas y ahorita regreso. Aquí va. Controversia constitucional. Invasión de esferas competenciales, en este caso, en materia federal, del Ejecutivo y Legislativo. Este medio de control se va a promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una invasión competencial. Los poderes de los estados, la Ciudad de México, sus alcaldías, el poder federal, ejecutivo y legislativo y los distintos órganos de gobierno federal, estatal y municipal van a promover este medio que se encuentra regulado en el artículo 105, fracción 1 de la Constitución. ¿Sale? Atención, por favor. Si resulta que tenemos a la alcaldía Iztacalco y un derecho que consagra la Constitución federal o la Constitución local es vulnerado por el gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía contra esa invasión competencial puede promover una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime quién es el órgano competente para conocer de este medio de control de constitucionalidad. Y la Corte dirá, ok, gobierno de la Ciudad de México, no te corresponde. Esa función le corresponde a la alcaldía Iztacalco. ¿Se entiende? Ok, ¿quién lo va a promover? ¿Los particulares? No, lo va a promover la autoridad. ¿Está claro? Jesús, te escucho. Sí, doctor, maestro, compañeros. En este caso, podría darse que las alcaldías, concretamente Iztacalco, promuevas un juicio porque quien actualmente cobra el impuesto predial es la Ciudad de México y no las alcaldías. Ajá. O sí sería el caso. Podría ser Ajá, sí. Podría ser un tema. No, a veces cuando la alcaldía o los municipios no pueden realizar una función que le encomienda la norma, a veces se hace convenios de colaboración con los gobiernos locales. Posiblemente existan convenios de colaboración. Exactamente. ¿Verdad? Si hay convenios de colaboración, en todo caso no hay invasión de competencias, porque se permite, ¿no? Cuando realmente se toma una atribución que no se encuentra fundamentada, entonces ahí es donde se promueve las controversias constitucionales. Y a final de cuentas representa mucho dinero para un poder público, ¿eh? Por ejemplo, hablamos de un tema de la recaudación de estos impuestos. Imaginen cuándo no perdería un municipio, una alcaldía, en el caso de que no, pues, reciba estos ingresos, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Está bien, gracias. Muy bien. Ok. Oiga, maestro,
Sí. Perdón otra vez. Sí, Carlos. La alcaldía puede meter esta controversia en contra de un organismo descentralizado, ¿no? Como por ejemplo el INVEA, el Instituto de Verificación, ¿no? Que pertenece a la Ciudad de México. Sí pudiese también promover una controversia constitucional contra un órgano descentralizado si existe una invasión competencial, pero en este caso lo va a promover en contra de la administración pública de la Ciudad de México, porque la jefatura de gobierno es la titular de la administración pública de la Ciudad de México. Ella va a ser la titular. Entonces usted va a promover en contra de ese órgano descentralizado, pero en este caso va a presentarlo en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ok, muchas gracias. Sí, a sus órdenes. Muy bien. Ok, compañeros, aquí está. Profesor. Sí, lo escucho, por favor, Axel. Buenos días. Muy buenos días. Y una pregunta, cuando hay una colaboración, un ejemplo, lo del predial, yo puedo interponer un amparo en el que diga, en un amparo indirecto, que diga, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí no me conviene que me lo cobre el gobierno de la Ciudad de México, me conviene que me lo cobre la alcaldía como debe de ser. Le voy a decir una cosa, normalmente es muy probable que cuando la autoridad responsable conteste, presente el informe de justificación, justifique por qué está recaudando ese impuesto. Y entonces, al final de cuentas, es muy probable que su amparo no tenga un efecto favorable para usted. ¿Sale? Muy bien, a sus órdenes. Compañeros, así se presenta este medio de control de constitucionalidad. El ente público que considera afectado su derecho va a presentar su demanda. ¿Sale? ¿A dónde la presenta? Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte admite, desecha o previene. Si desecha, nos queda un recurso que se llama recurso de reclamación contra resoluciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si previene, nos da un plazo de 5 días para que hagamos la corrección necesaria a la demanda de amparo. Y si admite, va a dictar, bueno, en este caso la demanda de controversia constitucional, va a presentar un acuerdo inicial. Se va a asignar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el ministro emplace a el ente público que ha vulnerado una esfera competencial, el demandado. El ente público demandado tendrá que contestar la demanda. El ministro que conoce de la controversia señala la fecha de audiencia en la cual se va a ofrecer y se van a desahogar pruebas. Se celebra la audiencia, se elabora el proyecto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicta una sentencia. ¿Sale? La Suprema Corte hace cumplir esa sentencia. Así es como se promueve una controversia constitucional, más o menos para que ustedes tengan la noción. Otro medio de control que regula el artículo 105, fracción 2 de nuestra Constitución, se llama acción de inconstitucionalidad. Aquí vean lo que se impugna. Una norma a la luz de la Constitución. La norma entra en contradicción con la Constitución. Va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hace un análisis abstracto de constitucionalidad. Me explico. Normas. Podemos hablar de leyes. Leyes federales, leyes locales, leyes municipales, ¿ok?
Ok, en este caso hablamos de policía y buen gobierno. Hablamos de tratados internacionales. Hablamos de reglamentos, decretos, etcétera, etcétera. Todas estas normas deben de velar por la constitucionalidad. ¿Se entiende? Todas estas normas. Las analizamos a la luz de la Constitución. A la luz de la Constitución. Y si estas normas son contrarias a la Constitución, estas normas se dejan sin efectos. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién presenta acción de inconstitucionalidad? Los congresos federales y locales. El 33% de la facción parlamentaria. ¿Sale? Atención. El Congreso de la Unión, o sea, que se conforma por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, podrá presentar acción de inconstitucionalidad sobre leyes federales. Nada más. El 33% de la Cámara de Diputados o el 33% de la Cámara de Senadores. ¿Vamos bien? Ok. Los congresos locales sobre leyes locales que cada congreso haya emitido, siempre y cuando tenga por lo menos un 33% de la facción parlamentaria que presenta este tipo de control. Herbert, te escucho. Justo estas controversias que presentan los legisladores es en contra del presidente de la inconstitucionalidad que él ha pretendido hacer dentro de la ley, que evidentemente solamente los legisladores han presentado estas controversias, ¿cierto? Actuales. A ver, la controversia no es contra un acto de un poder. La controversia es contra la norma. Sí, exacto. A eso me refiero. Evidentemente, el presidente ha hecho o ha pretendido más bien hacer ciertas reformas donde el Congreso le ha impedido, y esta es la parte del amparo que estamos viendo hoy. No. A ver, la norma es elaborada por el propio Congreso. Sí. O sea, imagina este caso. Ahí le va. Tenemos un Congreso. Así, permítame. Un 52%, más o menos 50%, es de un partido político. Aquí está otra facción parlamentaria, sí. Otra facción. Como tiene una mayoría este partido, aprueba la norma. Ok. La manera que tienen los legisladores de oposición de controlar la norma que no sea contraria a la Constitución es a través de este medio de control de constitucionalidad. Sí. No estamos de acuerdo. Vamos a presentar este asunto nosotros, el 33% de los legisladores, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para que la Corte evalúe la norma, si está acorde o no a la Constitución. ¿Sí? Listo. Este sería el supuesto.
Sí. Y mire, y los partidos políticos tienen los medios. La verdad es que a veces a los partidos nos les gusta un poco el argüende cuando pudiesen tener los medios de control de constitucionalidad efectivos y defender la constitucionalidad de sus actos. Pero a veces les gusta la exposición en medios, les gusta otras temáticas que venden bien, pero no resuelven nada. Entonces yo creo que muchas veces aquí es donde muchas cuestiones políticas pudiesen tener una solución adecuada. Esta es la cuestión. Muy bien. Listo. Excelente. Muy bien. Otro. Fiscal General de la República presenta acción de inconstitucionalidad sobre normas. Ahí voy, penales. Solamente sobre normas penales el fiscal general de la República. Lo escucho, abogado. Sí, del punto que decía ahorita, menciona usted que es el 33% grupo parlamentario que presenta la controversia. El 33% que represente el Congreso, 33%. Si su partido no representa ese 33%, va a tener que hacer alianzas. De la conformación de toda la Cámara. Exactamente. A lo mejor usted tiene el partido tricolor y tiene un 12%. No le va a alcanzar para presentar la controversia. A lo mejor tendrá que apoyarse con el partido azul y con el partido morado, pues para que pudiesen alcanzar ese 33%. Ok, ¿y cuál es su fundamento jurídico? 105, fracción 2. Ok. ¿Vale? Sí, gracias. Ok. El fiscal general solamente sobre normas penales. Los partidos políticos. Ahí les va. No hablamos de los diputados y senadores, los partidos políticos. Los partidos políticos con registro federal sobre normas electorales federales. Los partidos políticos con registro local solamente sobre normas electorales locales en donde tengan el respectivo registro. ¿Se entiende? También puede presentar acción de inconstitucionalidad sobre normas en materia electoral. ¿Ok? Jesús, te escucho. Sí, maestro. Sí. Aquí yo tengo una duda. Los partidos políticos no pueden presentar una acción por promover juicio de amparo por considerar que sus derechos están vulnerados en un proceso electoral. No procede el amparo contra temas electorales. Perfecto. ¿Sale? Está bien. Muy bien. Gracias. A sus órdenes. ¿Quedó claro este punto, compañeros? Ok. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental y la CNDH, en este caso, sobre leyes que en cada caso afecten, en el caso de la CNDH, derechos humanos. Y en el caso del INAI, normas contra acceso a la información pública. ¿Ok? Las comisiones locales de derechos humanos sobre normas electorales a nivel, normas de derechos humanos a nivel local. Y los órganos constitucionales autónomos sobre temas que afecten su competencia. Solamente sobre eso. ¿Se entiende? Por ejemplo, Petróleos Mexicanos, acción de inconstitucionalidad contra la ley de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque esa ley tiene que ver con la competencia que tiene atribuida este órgano constitucional autónomo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien, compañeros. Ya vimos quiénes lo pueden promover. Ahí va. Los entes públicos que hemos mencionado van a presentar la demanda según cada caso en particular. La Corte va a recibir esa demanda. Admite, desecha
previene. Si admite, dicta un acuerdo inicial. Muy bien. En esta admisión le vamos a turnar a un ministro instructor y si el asunto que se está señalando es de materia penal, vamos a pedirle un pedimento al fiscal general de la República para que intervenga. Y si el asunto es en materia electoral, la Corte le va a pedir opinión al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El ministro instructor elabora un acuerdo para abrir alegatos y bueno, el ministro instructor va a concluir esta conclusión, este procedimiento con el dictado de una sentencia. Si el ministro se abstiene de dictar una sentencia, vamos a turnar a otro ministro. La Corte en sesión dicta su sentencia y se publica en el Semanario Judicial de la Federación. Si tanto en acción de inconstitucionalidad como en la controversia constitucional es aprobada por 8 ministros, los efectos tanto en acción como en controversia serán de efectos generales. ¿Se entiende? Efectos generales la sentencia. Leonardo, te escucho, por favor. Sí, profesor. Sí, Leonardo. Un ejemplo. Ahorita que mencionas, se hacen modificaciones, se publican en el diario de la Federación, entra en vigencia esas modificaciones. Si existe una contradicción entre en la misma reforma que se hicieron, ¿también procede el procedimiento de controversia, de acción inconstitucionalidad? Si hubiese contradicciones aquí a la norma. Exactamente, entre las mismas modificaciones y aprobaciones de una reforma. Le voy a poner un ejemplo. La reforma laboral se modifica y se aprueba el 1 de mayo 2019. Ahí menciona que el sindicato o los sindicatos que quieran tener la representatividad tienen que tener la aprobación de cierto número de sus agremiados, afiliados, para que puedan tener la representación, lo acrediten ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y ellos de manera legítima pues ya tienen la representación sindical. Ese es un procedimiento. En esa misma reforma publican la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Es decir, el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo hace su revisión, lo presenta ante la Secretaría de Trabajo, la conciliación federal, lo revisa y dice, ok, perfecto, está muy bien tu revisión, te lo apruebo. Pero en la misma reforma, en esta reforma, se aprobó la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Pero en este procedimiento de legitimación de contratos colectivos de trabajo, menciona que si se va a votación de ese contrato colectivo y los trabajadores no están de acuerdo en ese contrato colectivo, pueden incluso ellos desechar ese contrato, esa revisión, e incluso hasta desconocer al sindicato, ¿no? Cuando el sindicato ya cumplió todo el procedimiento. Y se le puede dar el desconocimiento por este proceso de legitimación, ¿no? Cosa que no está contemplado en la cuestión de la conformación del sindicato como tal. Ok, lo que usted me plantea no es un tema. Aquí, cuando hablamos de la acción de inconstitucionalidad, es la norma a la luz de la Constitución. Si existen controversias entre la propia norma, si existen contradicciones, es un tema de antinomias que puede resolver la propia jurisprudencia, pero no es un tema que tenga que ver con la cuestión de la norma a la luz de la Constitución.
Es un tema que a lo mejor por mala praxis legislativa, la propia norma entra en contradicción. Esas contradicciones que existen en la norma se le conocen como antinomias. Y muchas de ellas son resueltas en los procedimientos de conformación de jurisprudencia. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. A sus órdenes. Muy bien. Ya vimos dos medios de control, la controversia y la acción. La justicia electoral, el artículo 99 nos dice, le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal va a resolver las elecciones, en primer lugar, federales. Para la elección de presidente de la República, para la elección de diputados federales y la elección de senadores. ¿Ok? Y a través del juicio llamado de revisión constitucional, conocerá las elecciones locales. ¿Sale? Pero acuérdense que a nivel local, los propios órganos califican la elección de su gobernador, de sus diputados, de sus alcaldes, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Muy bien, muy bien. Esto es la defensa de la Constitución a través de la justicia constitucional que se le va a encomendar a nivel federal al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a nivel local a los tribunales locales en materia electoral. Pero a través de la revisión constitucional, la última instancia será por conducto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien, compañeros. Ok. Muy bien. Juicio político y declaración de procedencia. Artículo 110 y artículo 111. Un servidor público que por motivo de su cargo goza de un fuero constitucional. En el caso que ese servidor público no cumpla con su cargo, en el caso de ese servidor público haya cometido un delito, en el caso de que ese servidor público haya vulnerado la Constitución, antes de que responda a las autoridades, debemos de quitarle este fuero constitucional. En este caso, la Cámara de Diputados se va a presentar como un órgano de acusación y el Senado va a resolver si el servidor público le es retirado el fuero o no. ¿Se entiende? Entonces, servidores públicos que tengan fuero constitucional. Esto es otro medio de control de constitucionalidad. Compañeros, ¿cómo funciona el titular? ¿Cómo funciona la magistratura constitucional? Les voy a poner un... Sí, Eli, por favor. Pero en el caso que acabas de comentar, no procedería el amparo, ¿verdad? No. El amparo... Porque es por juicio político. Exactamente. Okay. Este es un medio de control y los que estamos viendo son otros medios de control, completamente distintos. Completamente distintos. Y el amparo no procede ni contra juicio político ni contra declaración de procedencia. Muy bien. Ok. Ahora, ¿quién es el órgano que resuelve de constitucionalidad? ¿Es un órgano especializado o es un órgano que conoce de otros tipos de control? Esa es la pregunta. Vamos a hablar, compañeros, de un modelo llamado europeo en la cual constituimos un cuarto poder, un tribunal constitucional que resuelve las cuestiones de constitucionalidad que se plantean. Más o menos en el sistema europeo lo tenemos así. Tenemos un poder ejecutivo, tenemos un poder legislativo, tenemos un poder judicial y tenemos un cuarto poder
de un tribunal constitucional. La función de este órgano es velar por la supremacía de la Constitución. Esa es la función. Así funciona el modelo del Tribunal Constitucional alemán, así funciona el modelo del Tribunal Constitucional español, así funciona el modelo del Tribunal Constitucional de Portugal. Así trabajan. Muy bien. Aunque en América Latina, así trabaja Guatemala, su Tribunal Constitucional. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Hay otros modelos de cortes constitucionales. El siguiente modelo también se le conoce como modelo latinoamericano. Corte Constitucional de Colombia, Corte Constitucional, si no más recuerdo, chilena, y tenemos creo que también el Tribunal Constitucional peruano que trabajan así. Ahí le va. Ejecutivo, legislativo, judicial, y dentro del judicial tenemos una sala constitucional. Aquí está. Entonces, la sala constitucional, que es el máximo órgano a nivel constitucional, se encuentra dentro del propio poder judicial. ¿Vamos bien? Ahora vamos por el modelo de los Estados Unidos, modelo de México, modelo de Argentina y modelo de Brasil. Así trabajan los siguientes. Sala constitucional, el sistema de control de constitucionalidad por órgano no especializado. ¿A qué me refiero? El órgano encargado de la Constitución, que en este caso, en el caso de México, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conoce de legalidad, conoce de constitucionalidad y conoce de convencionalidad. Conoce de todo. Muy bien. Perfecto. Estimados amigos, si no entendemos la naturaleza del juicio de amparo, pues de alguna manera no vamos a entender su tramitación, su procedencia. A través del juicio de amparo, buscamos mantener la supremacía de la Constitución, defender todo acto que sea contrario a la Constitución. Vamos a tomar nota de los fundamentos de los distintos medios de control de constitucionalidad. Nosotros vamos a estudiar uno de los principales, el juicio de amparo. Este se encuentra contemplado en los artículos 103 y 107 de la Constitución. Muy bien. Jesús, te escucho, por favor. No, perdón, estaba bajando la mano. Ah, perdón. Perdón, sí. No se preocupe. Muchas gracias. Muy bien. La controversia constitucional, artículo 105, fracción 1. Muy bien. Acciones de inconstitucionalidad, artículo 105, fracción 2. Facultad de la CNDH y los organismos locales de derechos humanos para revisar las violaciones de derechos humanos, los tenemos en el artículo 102, apartado B. Los procesos jurisdiccionales en materia electoral los vamos a encontrar, compañeros, en el artículo 99 de la Constitución. Y el juicio político lo vamos a encontrar en los artículos 110 y el 111 para el tema de la declaración de procedencia. Perdón, compañeros. Perdón. Bueno, creo que abrieron un micrófono. ¿Listos?
¿Vamos bien? Ok, siguiente clasificación. Pongan mucha atención, por favor. Este tema es una cuestión que va a resumir cuáles son las características del juicio de amparo. Atención. Juicio de amparo. Bien, ¿dónde lo vamos a clasificar? El medio de control de constitucionalidad por órgano político no se le encomienda a los jueces, no, se le encomienda a órganos políticos. En el caso de México, el mejor ejemplo de un medio de control de constitucionalidad por órgano político lo tenemos en el juicio político, artículo 110 y artículo 111. Es el mejor ejemplo de un medio de control de constitucionalidad de esta categoría. Medio de control de constitucionalidad de corte jurisdiccional se le va a encomendar a quién, compañeros. A los jueces. Muy bien. A los jueces se le encarga la defensa de la Constitución. En el caso de México, en el tema del amparo, se lo encomendamos a los tribunales de la Federación. Muy bien. Los tribunales de la Federación, vamos a mencionar que serían la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito. Esos serían los tribunales de la Federación. ¿Se va entendiendo? Los jueces. Los jueces velan por el orden constitucional. Entonces, el amparo entraría dentro de esta primera categoría. El amparo es un medio de control de constitucionalidad de naturaleza jurisdiccional. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente. Concentrado y difuso. Concentrado. Especializado. Concentrado. Algunos órganos son los encargados de defender la constitucionalidad. Difuso. Todos los jueces, cualquier juez, conoce del tema de constitucionalidad. El amparo sería concentrado, porque solamente se le va a encomendar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Colegiado de Circuito, Tribunal Unitario de Circuito y en este caso los juzgados de distrito. Son los únicos que van a conocer de la tramitación del juicio de amparo. Muy bien, entonces el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad concentrado porque es competencia exclusiva de los tribunales de la Federación. ¿Vamos bien? Siguiente, abstracto y concreto. Abstracto, preventivo, no requiere una vulneración, no requiere una afectación, compañeros. Es de corte preventivo. Antes de que ocurra la violación, entra este medio de control de constitucionalidad. Un ejemplo de control abstracto sería las acciones de inconstitucionalidad. Muy bien. Concreto. Para que proceda este medio de control de constitucionalidad, se requiere una afectación, se requiere una violación, se requiere una lesión al derecho fundamental. El tema del amparo entraría aquí. El amparo es un medio de control de constitucionalidad concreto. ¿Por qué? Porque requiere un acto de autoridad que vulnere los derechos fundamentales del gobernado. ¿Se entiende, compañeros? El amparo nunca puede ser preventivo, ¿eh?
El amparo no procede contra una, es de que me iban a cometer una violación a mis derechos humanos. No, si no ha ocurrido la violación, entonces el amparo no va a ser procedente. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Leonardo. Sí, Leonardo. Una duda. En este concreto, ¿podría ser la tramitación del juicio de amparo contra cualquier acto de autoridad? Sí. En caso, por ejemplo, de una persona que se está investigando por defraudación fiscal, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que no ha sido requerido ni ha sido presentado, pero es cuando ya puede presentar su amparo. ¿Entraría en este precepto, en este supuesto como concreto? A ver, el concreto es, existe la violación. A usted, Leonardo, ya le causamos el acto de molestia. A usted, Leonardo, ya le vulneramos el derecho, fuimos a su domicilio y la autoridad no fundó y motivó. La lesión, ahí está. ¿Sale? No es una hipótesis, ya se le vulneró su derecho. Entonces, ya hay una violación y por eso decimos que el juicio de amparo es un control concreto. Ahora usted va a defenderse contra ese acto de autoridad. Si no ha ocurrido, Leonardo, no va a proceder el amparo. Es de que pienso que la autoridad va a venir a mi domicilio y me va a generar un acto de molestia. Improcedente su amparo. ¿Por qué? Porque requerimos que usted hubiese solicitado la protección de la justicia, porque que hubiese primero una violación. Es improcedente si el acto es inexistente. Muy bien. Ya, me quedó claro ahorita que mencionó en la cuestión de improcedencia. Muchas gracias. A sus órdenes. Denis, lo escucho, por favor. Bueno, sí, bueno, primero usted, Itzel. Sí, lo comprendí bien. A ver, Denis. Usted está en su domicilio, llegan unos judiciales diciendo que tiene que presentarse sin más ni más. Por razones X, usted no está en su domicilio, entonces ahí el amparo sí procede, porque usted no conoce de qué se le está acusando, mucho menos de la presentación que se le va a hacer. ¿Eso es parte de lo que usted explica, jefe? Sí, exactamente. O sea, al final de cuentas ya generó el acto de molestia a la autoridad y pues sobre ese acto de molestia que ya le está causando una afectación a sus derechos fundamentales, usted promueve el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque la autoridad no me está fundando y motivando la causa por la cual me genera ese acto de molestia. ¿Se entiende? Gracias. Sí, muy bien. Es, por ejemplo, como contra una orden de aprehensión. Imaginen ustedes, compañeros, si ya giramos la orden de aprehensión en contra de Lupita, pues bueno, Lupita ya se le generó un acto de molestia. ¿Se entiende, compañeros? Si Lupita dijera, es de que pienso que me van a detener, pues bueno, hay un amparo que le denomina en el argot procesal buscapiés, porque sabemos que algo tenemos pendiente, ¿no? Y entonces sabemos que por ahí van a girar una orden de aprehensión en nuestra contra. Lo que yo voy a hacer es presentar un amparo en varios juzgados que pudiesen girar la orden de aprehensión y alguno de ellos va a asumir el acto reclamado. Pero en donde no exista esa orden de aprehensión, pues el amparo va a ser improcedente. ¿Se entiende? Jesús, lo escucho y después voy por usted, Itzel. Lo escucho, Jesús. Sí, gracias, Luz. Sí. A ver, aquí se está investigando a una persona por delincuencia urbanizada, por ejemplo. Lo que está sucediendo actualmente es que la Unidad de Inteligencia Financiera ordena que se congelen las cuentas de esa persona. Entonces, aquí, en este caso, sí ya se puede recurrir a un juicio de amparo porque me están congelando las cuentas. Esa sería la pregunta. Porque le están congelando las cuentas, la unidad de inteligencia financiera. Inteligencia financiera. Pues sí, al final es un acto de molestia que le causa un agravio y considero que le está causando un agravio a los derechos sustantivos contemplados en la Constitución. Pues sí, se le genera un acto de molestia y la posibilidad de proceder el juicio de amparo. Ya un poquito cuando hablemos de los casos en particulares de cuándo procede el amparo indirecto, creo que va a quedar mucho más claro, pero sí, es un acto que me está generando un acto de molestia, me está vulnerando mis derechos y bueno, pudiese ser materia del juicio de amparo. Muy bien. Disculpe, gracias. profesor, pero ¿esto no sería una medida cautelar?
No, bueno, a ver, inclusive, a ver, si hay un acto de molestia que me genera una lesión a un derecho fundamental y este puede trascender el resultado del fallo, puede afectarme derechos sustantivos contemplados en la Constitución, presento mi juicio de amparo. Si los efectos pueden ser reparados en un proceso jurisdiccional ordinario, entonces primero agoto el medio ordinario que se contempla. ¿Me entiende? Ok, gracias. Sí. Itzel. Sí, profesor, es que estaba pensando yo que decía que, bueno, solamente puedes presentar un amparo cuando ya ha sido afectado, pero, por ejemplo, en el ejemplo que habíamos tenido antes de las personas que habían levantado un amparo para la cuestión de la marihuana, yo lo que tenía entendido era, bueno, lo tramitas antes de que te levante o que te pare la policía, ¿no? O a ellos ya los habían detenido y entonces fue que se procedió con un amparo. No, a ver, lo que sucedió en el caso del consumo lúdico de la marihuana es de que usted considera que el tema del consumo de la marihuana no es un tema contrario a la Constitución. Lo que usted está presentando no es un control como tal abstracto de constitucionalidad. Al final de cuentas es un hecho fáctico de que hay un consumo de marihuana. Lo que usted impugna es de que la marihuana no debe ser considerada, el consumo no debe ser considerado como un delito, sino que debe ser perfectamente constitucional. Usted lo que se está amparando es en contra de la norma que prohíbe el consumo de la marihuana. Y esa norma le causa un acto de molestia, le causa un agravio a sus derechos fundamentales. Es por eso que se está amparando, considerando usted que el consumo debe ser permitido y que de alguna manera su consumo debe ser considerado no contrario a la Constitución. Ok, entonces también si te está molestando alguno de las leyes, no solamente como físicamente que te detienen o que te congelan tus cuentas, sino también moralmente, o sea, no sé, por ejemplo, cuestiones del aborto, todo este tipo de cosas, también puedes hacer levantar un tipo de amparo. A ver, sí, a ver, aquí en una cuestión muy importante. Sí entiendo que hay amparos que van a ser sobre derechos legítimos, ¿se entiende? Cuando hablamos de un derecho legítimo es, por ejemplo, la conservación del medio ambiente. ¿Ok? Ahí sí puede presentarlo cualquier persona. En el caso, por ejemplo, de la ley contra el aborto, puede considerarse un derecho legítimo por un grupo de mujeres que considere que tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo y bueno, y bajo ese supuesto, pues se presenta un derecho legítimo. ¿Me entiende? Si ya de forma particular usted al momento de que realizó la práctica abortiva y la autoridad, pues de alguna manera la detiene para procesarla por la comisión del delito de aborto, a lo mejor usted ahí en particular considera que la norma viola sus derechos humanos y en ese sentido se ampara contra leyes. Son diferentes trámites. Hay que ver cada caso en particular. Amparo por un interés jurídico o amparo por la defensa de un derecho legítimo. Muy bien. Muchas gracias. Sí, muy bien. Compañeros. Oiga, sí, José, Gabriel. Una duda. Sí. Por decirlo, si llega un orden de aprehensión a la casa, en mi contra, yo tengo que yo no estoy en la casa, como dice Denise, mi mujer me avisa, yo trato de no llegar a la casa en lo que tramito un amparo. Durante ese proceso, creo que no es muy rápido también, lleva cierto tiempo, ¿no? Yo incurro, si me sale después, posteriormente positivo el amparo, ya lo tengo, pero durante esos 8 o 15 días en lo que se hace ese trámite, yo incurriría en otro delito ante la autoridad, al esconderme, al darme a la fuga, digámoslo así. Pues no, pues hasta cierto punto no. Ahí le va, mire. Se va a presentar un amparo contra un orden de aprehensión. ¿Sale? Llegaron a su domicilio y no se encontraba, por eso se enteró que habían girado una orden de aprehensión en su contra. Durante la tramitación del amparo, él solicita la suspensión del acto reclamado para que no se lleve a cabo la detención. ¿Sale? Tampoco es un tema de impunidad, porque usted va a quedar sujeto a un juez de control para que se le formule una imputación.
Y si dentro de la medida cautelar, pues el Ministerio Público justifica el tema de la prisión preventiva, pues bueno, ese es otro tema, ¿eh? Ese es otro rollo. Ahora bien, ¿qué pasaría si durante usted llegaron a su domicilio y le dice a su esposa, ¿qué cree? Giraron una orden de aprehensión en tu contra. Usted se va y se esconde. Y durante la tramitación del amparo, antes de que lo presente o antes de que se conceda la suspensión, ¿qué cree? Lo detienen. Ahí sí, el amparo ya no tiene ningún efecto, mi estimado Gabriel. Okay. Ya ninguno, porque ya se llevó a cabo la detención. El derecho ha sido consumado. Ya, ni llorar es bueno. ¿Sale? Entonces ahora va a ser sujeto usted a una audiencia de control de detención. Bueno, no de control de detención, porque en teoría ya se justificó. Sería una audiencia de formulación de imputación, que sería el caso. Ok. Gracias, ¿sale? profe. Muy bien, muy bien. Compañeros, el amparo es el medio de control de constitucionalidad. Y tenemos otro tema que es control de legalidad y bueno, y control de convencionalidad. Este esquemita es de un doctor de la Facultad de Derecho que se llama Rolando Tamayo Salmorán. Voy a tratar de explicarlo de forma muy breve, compañeros, con el objeto de que ustedes tengan la capacidad de verificar cuándo opera el ejercicio del control de constitucionalidad. Atención, compañeros. La letra H representa el hecho social, representa la circunstancia que da origen a la Constitución. El hecho social, el hecho político, la revolución, el movimiento armado, todos aquellos acontecimientos sociales que al final de cuentas se van a materializar en la norma fundamental. La norma 1. La norma 1 es la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? Sí. La Constitución va a dar fundamento a los distintos actos de autoridad. Aquí, por ejemplo, dentro de estos actos de autoridad, podemos mencionar los actos del Poder Ejecutivo, los actos del Poder Legislativo, los actos del Poder Judicial. Muy bien. Ok. Estos actos de autoridad deben de ser realizados de conformidad con lo que establece la norma 1. Muy bien. Vamos a hablar de un acto en particular de autoridad. En este caso hablamos de la función del poder legislativo, la creación de la norma. La autoridad materializa actos de autoridad. En este acto del poder legislativo es la creación de la norma secundaria. ¿Me van entendiendo, compañeros? La norma secundaria debe ser acorde ¿con quién? Con la Constitución. Con la N1. N1, exactamente. Aquí yo como particular ya puedo ejercer un control de constitucionalidad. ¿A qué me refiero? El caso que me planteaba Itzel. A ver, Itzel es consumidora de marihuana. Itzel considera que la norma general de salud que prohíbe su consumo, pues es inconstitucional, vulnera sus derechos. Itzel promueve un amparo contra leyes para que esta ley general de salud, en específico sobre el tema del consumo de marihuana, se considere inconstitucional. Entonces presenta un juicio de amparo contra leyes señalando que la norma 2 es contraria a la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Hay otros actos derivados de la norma 2. Por ejemplo, voy a mencionar un caso muy en particular. Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Vale? Aquí lo vamos a englobar como una norma 2. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece la competencia, este es el acto 2, de los llamados jueces de control. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra su fundamento? ¿Dónde se encuentra la competencia de esos jueces de control?
¿En la norma constitucional o en la norma secundaria? ¿Dónde se encuentra? ¿En dónde? En la norma secundaria. En la norma secundaria. Ok. Entonces, de aquí hacia adelante, los actos que se realicen entran dentro del parámetro del control de legalidad. ¿Se entiende, compañeros? Ok. O sea, ustedes alcancen a revisar hasta dónde entra el ámbito del control de constitucionalidad. Por eso es importante que ustedes lo ubiquen. De ahí en fuera hay otros actos que realiza la autoridad. Por ejemplo, vamos a mencionar una autoridad 2. Actos de autoridad 2. Cuando el tribunal de enjuiciamiento tiene que emitir una sentencia. La norma 3 es una norma individualizada. Es una sentencia. La norma 3 debe ser dictada a la luz de la norma 2, pero también a la luz de la norma 1. ¿Vamos bien? Ok. La norma 3 puede dar pauta a un acto de autoridad 3. Aquí podríamos tener la ejecución de la sentencia. ¿Vamos bien? El juez de ejecución de sanciones penales entraría como un acto de autoridad 3. Muy bien. En pocas palabras, resumimos, compañeros, para que me entiendan. Controles. Control de legalidad. La adecuación de los actos de autoridad a los preceptos que establece la norma secundaria. Muy bien. Control de constitucionalidad. La adecuación de los actos de autoridad a los preceptos que establece la Constitución. Control de convencionalidad. La adecuación de los actos de autoridad a los preceptos que establecen los tratados internacionales. Ok, compañeros. Muy bien. Aprendan esto, por favor. Cuando hablemos de derechos humanos, nosotros hacemos una referencia muy importante. Y más que señalar una pirámide, tenemos que hacer la siguiente explicación. Atención, por favor. Dice la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Y asimismo lo establece la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Cuando nosotros hablemos de un tema de derechos humanos, vamos a encontrar, estimados amigos, que la Constitución y los tratados internacionales se encuentran aquí, en la cúspide normativa. Se encuentran en el rango más alto de protección de tutela. Muy bien. Para defender los derechos humanos, nosotros contemplamos dos criterios orientadores. El tema de interpretación conforme y el tema del principio pro persona. Muy bien. Interpretación conforme. El acto de autoridad a la luz de la Constitución, el acto de autoridad a la luz de los tratados internacionales. Ese se le conoce como interpretación conforme. Y más aún, en tema de derechos humanos, aplico la norma
que más favorezca los derechos humanos. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Me brinco este punto, compañeros, para decir que esta es la jerarquía normativa que se establece en el bloque de constitucionalidad. La Constitución y los tratados internacionales en esa cúspide. En esa cúspide, compañeros, lo que integra la norma constitucional es la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Fuera de ese bloque de constitucionalidad, vamos a tener las leyes que determinan competencia y las normas procesales que establece la Constitución. Lo más importante, el eje rector de los derechos humanos va a encontrarse aquí. Muy bien, compañeros, y entonces para cerrar este pequeño comentario, tenemos un punto muy importante. Atención, por favor. Contradicción de tesis 293, diagonal 2011. ¿Cuál es el tema de los derechos humanos? ¿Cuáles son su eficacia normativa? ¿Qué derechos contemplamos? ¿Los de fuente constitucional o los de fuente derivada de los tratados internacionales? La Corte dice, ambas tienen el mismo rango. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ¿qué debo contemplar dentro de los derechos humanos? Aquí va. Dentro de los derechos humanos, en el tema de amparo, considero el control de, inclusive voy a agregarlo, legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Cuando presento el amparo legalidad, normalmente hago mención al artículo 14 y 16 de la Constitución. Cuando hago referencia a los demás supuestos normativos de la Constitución, hablo de control de constitucionalidad. Cuando yo refiero a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre o a la Convención Americana de los Derechos Humanos, y no solamente eso, sino también a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué forma jurisprudencia en el sistema interamericano? Va a formar jurisprudencia los asuntos en el que el Estado es parte. Asuntos contenciosos en que el Estado es parte. Asuntos contenciosos, aunque el Estado no sea parte. Asunto Barrios Altos contra Perú. Aunque no sea un asunto que tenga que ver con nuestro país, sin embargo, la resolución que dicte la Corte Interamericana, como es contenciosa, tenemos que tomarla en consideración. Y algunos estados van más aún adelante. También las opiniones consultivas son vinculantes. Muy bien. En el caso de México todavía como que no nos cae el 20 del tema que también las opiniones consultivas deben ser vinculantes y obligatorias. Muy bien, compañeros. Pues bueno, esta es una referencia importante. Y esto es como una parte fundamental, compañeros. Esta es como una parte, pues, que tiene que tomarse en consideración. Por eso la analizamos como una primera parte de esta nuestra asignatura, juicio de amparo indirecto. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta en particular sobre toda esta exposición que venimos desarrollando en esta primera parte? ¿Va quedando claro, estimados abogados? ¿Sí? Muy bien.
Pues bueno, si no tienes ningún inconveniente, mi estimado abogado Johanna, pues ¿qué te parece si procedemos al descanso preliminar que contempla el instituto de 10 minutos en esta primera parte, en esta primera sesión, para que exactamente, bueno, son las 10:58, prácticamente ya las 11. A las 11:10, pues continúa con la sesión. ¿Qué te parece, mi estimado abogado Johanna? Bien, doctor, bien, sin problema. Sí, adelante. Entonces, pues bueno, compañeros, hacemos una pequeña pausa de 10 minutitos para que ahorita continuemos con una segunda unidad y después de esta segunda unidad hacemos una pequeña retroalimentación. Por lo menos creo, me da gusto que la primera parte introductoria sea una parte importante y se comprenda cuál es la naturaleza de nuestro juicio de amparo en una parte preliminar. Continuando, vamos a entrar a fondo con la materia. Muy bien, compañeros.